Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, pues me da bastante alegría verlos desde aquí adelante. Era bien incómodo estar todo vacío aquí, pero gracias a Dios nuevamente tenemos la oportunidad de estar congregados como el pueblo de Dios, como la familia de Dios que todos los que hemos creído en Cristo somos. Así que vamos a continuar nuestro estudio de la carta del apóstol Juan. Vamos a seguir adelante en lo que ya hemos comenzado. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta de Juan, capítulo 2. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Todos vamos a ir ahí. Y mientras tanto, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque una vez más nos permites estar en este lugar, congregados como tu pueblo, para poder alabarte, para poder adorarte, Señor, para poder también escuchar tu palabra, para poder ser edificados por medio de ella, para ser exhortados, para ser animados, Señor. Te pedimos que tú uses este tiempo para que tu gloria y tu persona, tu nombre sea conocido en nuestras familias, en nuestra iglesia y a lo largo de todos los lugares donde podamos llegar, Padre Santo. Queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, que tu palabra cambie, transforme nuestras vidas, que podamos ser cada día más conformados a la imagen de nuestro Salvador, Padre. Te pedimos que podamos hacerlo de una manera que te glorifique, que te dé honra, que te dé gloria solamente a ti, Señor. Porque ese es nuestro objetivo, darte a conocer entre las naciones, entre las personas, Padre. Pedimos que tu iglesia sea alimentada en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Muy bien, ¿estamos ahí? Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Bueno, ya hemos avanzado un poco hasta este momento en esta carta, en esta epístola. Y si nosotros, para recordar un poco, hemos visto varias cosas. Hemos visto cómo el apóstol Juan está combatiendo falsas enseñanzas que habían entrado a la iglesia de ese momento, de ese tiempo, a la iglesia a la cual él escribe. Y hemos visto que ha usado palabras bastante interesantes. Ha dado, por decirlo así, evidencias de vida espiritual y también de muerte espiritual. Por ejemplo, ha dicho, los que andan en luz conocen a Dios verdaderamente, pero los que andan en tinieblas no conocen a Dios. Los que andan en una vida de santidad han creído en Cristo como su Salvador, pero los que viven una vida practicando el pecado, dice, están en oscuridad, por lo tanto no han conocido verdaderamente a Cristo. Dice también, usa otras dos palabras, amar y aborrecer. El que ama a su hermano está en la luz, conoce a Dios, pero el que aborrece a su hermano sigue en tinieblas todavía, por lo tanto no conoce a Dios. Nos ha hablado también de que si nosotros como cristianos tropezamos y pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y hasta este momento Juan ha estado dando señales, como les decía, o evidencias de una vida espiritual o de muerte espiritual. Nos ha dicho que tienen un abogado por si acaso llegan a pecar. Pero para este momento, en el versículo 12 al 14, Juan va a hacer un pequeño paréntesis. ¿Para qué? Para hacer ver al cristiano, al pueblo de Dios, a la iglesia, cuál es su condición actual.
cuál es su posición actual. Y eso es lo que va a hacer Juan en estos tres versículos. Versículo 12 al 14 vamos a dar lectura y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Si nos damos cuenta, el apóstol Juan está usando tres palabras para referirse a la gente a la cual él está escribiendo. La primera que usa es hijitos, y luego padres, y luego jóvenes. Bueno, el momento de estudiar esto era bastante interesante y bastante confuso para mí, porque yo me preguntaba, ¿quiénes son esos hijitos a los cuales se refiere? ¿Quiénes son esos padres? ¿Quiénes son esos jóvenes? Bueno, y a mi mente venía, bueno, tal vez hijitos se refiere a los niños, ¿no? Que estaban ahí en la congregación. Posiblemente había niños, como hay niños aquí. Y dice, bueno, posiblemente son niños. Cuando se refiere a padres, tal vez está diciendo o está hablando a los padres de esos niños. Y cuando se refiere a los jóvenes, bueno, pues tal vez a jóvenes que llegaban a congregarse a esa iglesia, como también tenemos varios aquí. Pero bueno, tratando de salir de mi confusión, tuve que estudiar un poco, rara vez lo hago. Así que me vi obligado a hacerlo. Bueno, me metí a leer y a ver qué decían los comentarios y los hombres bastante estudiosos y entendidos de la Biblia. Y ellos daban dos argumentos interesantes. Algunos decían, bueno, sí, cuando Juan habla de hijitos, se está refiriendo a los niños que había en la iglesia. Cuando habla de los padres, se está refiriendo a mayores de edad, a adultos. Y cuando habla de los jóvenes, se está refiriendo a los jóvenes. Pero otros comentaristas decían, bueno, ese argumento suena un poco ilógico, porque si Juan hablara de edades cronológicas, los pusiera como hijitos, ¿quién sigue? Jóvenes, y luego padres. Tendría sentido así, pero ellos dicen, este argumento suena ilógico, porque Juan no dijo hijitos, jóvenes y padres, sino que dijo hijitos, padres y jóvenes. Entonces dijeron ellos, y dije yo, bueno, descartamos esta idea. Vamos a ver cuál idea acomoda más a la interpretación de estos versículos. Otra posición era que al decir hijitos se estaba refiriendo a toda la iglesia en general, a todos los que iban a leer su carta. Y es un argumento más convincente, más lógico, porque Juan llama hijitos a la iglesia o a los hermanos no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones. Recordemos que Juan ya era un anciano, 90 años más, tal vez cerca de los 100 años cuando escribió esta carta. Y me gusta imaginar a Juan escribiendo la carta y me gusta imaginarlo llamando hijitos a los creyentes que estaban allí. Les habla con amor, les habla con bastante cariño. No por nada al apóstol Juan, en últimas instancias, ¿cómo le llamaron? El apóstol del amor, porque mostraba bastante amor al hacer las cosas, porque mostraba bastante amor al referirse a su iglesia o a la iglesia de Cristo. Entonces Juan les llama hijitos. Hijitos les voy a escribir. Les voy a escribir con amor, les voy a escribir con cariño. Y quiero que pongan atención.
Esa es la manera en que Juan se refiere a la iglesia. Y ahora cuando dice jóvenes o padres y jóvenes, decía el comentarista o los comentaristas, que leí bastantes, varios, entonces estos hijitos se refiere a la iglesia en general. Y estos hijitos, la iglesia en general, ahora sí se dividen en dos grupos, que son, por un lado, los padres y por el otro, los jóvenes. Ahora, ¿por qué dice padres y jóvenes? Bueno, decían estos hombres, padres se refiere a personas o hermanos maduros espiritualmente, que llevan un tiempo considerable caminando con el Señor, por lo tanto su crecimiento espiritual ha ido aumentando. Han conocido, bueno, después vamos a ver cómo Juan describe a estos hijitos, a estos padres y a estos jóvenes. Pero, entonces, quedamos en que padre se refiere a hermanos maduros espiritualmente. Y cuando se refiere a jóvenes, se refiere justamente a eso, a jóvenes espirituales. Hermanos que apenas han entrado y han conocido la gracia de Dios, han sido salvos y están empezando apenas a caminar su vida cristiana. Son hermanos que son inmaduros espiritualmente, que están yendo paso a paso en su conocimiento de Dios, en su conocimiento del Salvador. Entonces, solamente como aclaración, porque si era bien complicado o más o menos complicado estudiar esto. Bueno, vamos a seguir. Entonces quedamos hijitos, la iglesia en general, un lenguaje bastante amable de Juan hacia la iglesia, padres, personas maduras espiritualmente, y jóvenes, hermanos que estaban iniciando su camino en la vida cristiana. ¿Sí? Bueno, seguimos. Vamos a dar lectura nuevamente. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, a ustedes, iglesia. Muchos de esos hermanos posiblemente eran, por decirlo de alguna manera, hijos espirituales de Juan. Habían conocido a Cristo por medio de la predicación del Evangelio o por la predicación de Juan. Entonces eran hijos espirituales de Juan. Dice: os escribo a vosotros, hijitos. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Qué me da a entender esto cuando yo escucho hijitos, padres, jóvenes? Yo me doy cuenta de una cosa, que Juan ve a la iglesia como lo que es, como el pueblo de Dios, pero aún más, algo más íntimo. Juan ve a la iglesia como la familia de Dios, donde hay hijitos, donde hay padres, donde hay jóvenes. Jóvenes que necesitan instrucción de parte de los padres, hijitos que son amados por el pastor Juan y por Dios mismo, que es su padre. Entonces Juan ve a la iglesia como una familia que vive unida y que lucha unida cada día para vencer al pecado. Una familia que está metida en medio de una batalla, en medio de una guerra, que en su posición ya la han ganado porque Cristo les ha dado la victoria, pero en práctica necesitan ganarla día con día. Como iglesia, como familia de Dios, estamos luchando y necesitamos el apoyo de los padres, necesitamos el apoyo de los jóvenes para salir juntos adelante, como la familia de Dios que somos. Entonces, en estos versículos, en estos primeros 3 versículos, Juan, estamos olvidando el título del mensaje: una familia que crece y rechaza al mundo, una familia que va en continuo crecimiento del conocimiento
de Dios. Y en base a ese crecimiento y a ese conocimiento de Dios, llegado el momento va a rechazar al mundo, las cosas que el mundo le va a ofrecer a lo largo de la vida cristiana. Así que vamos a darle un clic y vamos a pasar. Y en estos primeros 3 versículos vamos a ver 3 características de la familia de Dios que Juan nos va a describir en estos versículos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ya hemos leído, pero la primera característica que vamos a encontrar en el versículo 12, la familia de Dios ha sido perdonada por medio de Cristo. Vamos a ver lo que dice el versículo 12. Aquí, recordemos, está refiriendo a la iglesia en general. Les he escrito, o os escribo a vosotros, hijitos, iglesia, les escribo. ¿Por qué? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En medio de estas cosas que Juan estaba hablando, como les decía, él hace un paréntesis y pone a la iglesia y les dice: hijitos, escúchenme. Quiero alentarlos con estas palabras que les voy a decir. Quiero animarlos con estas palabras que van a leer cuando tengan esta carta en mis manos. Recuerden en dónde están, recuerden su posición. ¿Cuál es la primera? Han sido perdonados por medio de Cristo. Qué excelente es recordar, en medio de un mundo que nos quiere absorber, y Juan nos dice, le dice a la iglesia: recuerden, han sido perdonados por medio de Cristo. Ya tienen el perdón. Hay un mundo lleno de pecado que los quiere absorber, pero recuerden una cosa: por medio de la obra perfecta de Cristo, ustedes han sido perdonados. Y no hay mayor gozo para una persona, para un cristiano, recordar esto: mis pecados han sido perdonados. Ya mis pecados no me acusan. ¿Recuerdan el progreso del peregrino? Me gusta recordar este libro. ¿Recuerdan a Peregrino con su mochila ahí, con su bolsa, y andando por todos lados, y la bolsa que dice: este peso de esta bolsa siento que me asfixia y siento que me está hundiendo, siento que me va a hacer caer al infierno? Pero en un momento, cuando él cruza la puerta y conoce a Cristo como su Salvador, ¿qué pasa con la bolsa? Se cae y no hay más peso sobre el peregrino. Y es lo mismo que pasa con el cristiano. Cuando conoce la gracia salvadora de Cristo, esa convicción que lo está matando del pecado que lleva sobre él, ¿qué pasa? Se cae y dice: soy libre. ¿Por qué? Porque Cristo me ha perdonado. Puedo gozarme ahora, puedo sentirme bendecido ahora, porque el pecado Cristo se lo ha llevado. Cristo lo ha llevado lejos de mí y nunca más se va a acordar de mis pecados. Hay alegría porque soy perdonado. Y vean lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. Me gusta mucho este pasaje y bueno, en general toda la Biblia me gusta mucho, porque me recuerda que soy pecador, pero me recuerda, como uno de los famosos predicadores dijo: tengo un gran Salvador. Soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y qué dijeron los corintios? Sí sabemos, sí sabemos. No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y cuando escucho esto, es como cada palabra de cada descripción de pecado es como que un clavo se metiera en mi cuerpo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. No tengo escapatoria, no sé a dónde voy a ir, no hay salvación para mí. Pero vean lo que dice el versículo 11. Y esto, dice Pablo, erais algunos. En algún tiempo ustedes fueron ladrones, mentirosos,
fornicarios, homicidas, adúlteros. Eso eran algunos, o tal vez todos. Pero vean lo que dice más abajo. Mas ya habéis sido lavados. Esos pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo se los ha llevado. ¿Qué más dice? Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No hicieron nada ustedes. Fue gracias a Cristo. Eran pecadores a más no poder, merecedores del infierno a más no poder, pero Cristo los ha salvado. Por medio de Cristo son justificados. Y ahora pueden decir: amén, gloria a Dios por esa salvación tan grande que nos ha dado por medio de Cristo. Veamos otro versículo, Salmo 32. Salmo 32, versículo 1 al 6. ¿Qué es lo que dice este salmo? ¿Qué es lo que dice David aquí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad desde verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Me encanta cómo empieza. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y esos somos los que hemos creído en Cristo, hermanos. Somos bienaventurados porque nuestros pecados no están más delante de Dios. Nuestros pecados no nos acusan más delante de Dios. Esos pecados ya no nos envían directo al infierno. Pero todo ¿por qué? Por Cristo. Por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Porque fue ahí donde Él murió. Fue ahí donde toda la ira de su Padre fue derramada sobre Él. Y fue puesto en la tumba, como Pablo dice, conforme a las Escrituras. Pero también no quedó ahí. No quedó muerto, no quedó derrotado. ¿Por qué? Porque dice Pablo: y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo venció por nosotros. Cristo venció en nuestro lugar. Cristo pagó en nuestro favor. Y ahora podemos ser bienaventurados. Los hijitos han sido perdonados por medio de Cristo. Vamos a pasar a la segunda característica de la familia de Dios. Número 2, conocimiento de Dios en crecimiento. Veamos los versículos 13 y 14 en primera de Juan 2. Volvamos ahí. Primera carta de Juan 2, versículos 13 y 14. Dice: os escribo a vosotros, padres. ¿Quiénes eran los padres? Los maduros en la fe, gente que ya tenía tiempo caminando con Cristo y estaba creciendo espiritualmente. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y más abajo nuevamente en el versículo 14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Las dos veces que les escribe a los padres, a los hermanos maduros espiritualmente, le repite la misma cosa exactamente. ¿Por qué? Habéis conocido al que es desde el principio. Y ese conocéis no es un simple: ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No, me llamo David. Qué bien. Oye, yo conozco a David porque me dijo su nombre ayer. No, es un conocimiento
mucho más profundo. ¿Recuerdan Génesis? En los primeros capítulos de Génesis, cuando la Biblia dice: y conoció Adán a su mujer Eva y dio a luz un hijo. Esa palabra conocer se está refiriendo a un conocimiento muy, muy íntimo. El conocimiento de una pareja, de un hombre o de una esposa con su esposo, en la intimidad. A eso se refiere ese conocimiento. Porque habéis conocido al que es desde el principio, de una manera íntima. ¿Recuerdan el Evangelio de Lucas? Cuando el ángel vino a anunciar el nacimiento de Jesús, vino a María y dice: bueno, dentro de un tiempo vas a tener un hijo. ¿Y cuál fue la pregunta de María? ¿Y cómo puede ser esto? Porque no he conocido varón. María le dice: ¿cómo es posible esto si yo nunca he estado íntimamente con un hombre? Nunca he estado con uno. Y esta palabra que usa aquí, tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Juan, es una palabra griega que es ginosko, que quiere decir conocer. Conocer de una manera muy personal, muy, muy íntima. Un conocimiento, podemos decirlo así, experimental, que se experimenta. Y es la misma manera en que los padres han conocido al que es desde el principio, a Jesucristo. Y ese es el mismo conocimiento que todos necesitamos para crecer espiritualmente. Necesitamos todos llegar a ser padres. No quedarnos en ser jóvenes solamente, sino llegar a ser padres. Conocer a Dios día a día. Día a día necesitamos avanzar en nuestro conocimiento de Cristo, en nuestro conocimiento de Dios, un conocimiento íntimo, un conocimiento cercano, verlo todos los días cara a cara. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente conociéndolo a través de su palabra, en donde Jesús, en donde Cristo ha sido revelado por Dios. Es el único lugar en donde vamos a lograr conocer al que es desde el principio, así como estos padres del tiempo de Juan lo habían llegado a conocer. Un conocimiento experimental en donde podemos ver su amor, donde podemos experimentar su gracia cada día, donde podemos experimentar aún su disciplina, porque es así como debemos conocer a Jesucristo. Vamos a pasar a la tercera característica. Entonces, la primera era perdonados por medio de Cristo. Y este perdón, ¿a qué nos va a llevar? Al deseo de conocer al Salvador. Y este conocimiento, ¿a qué nos va a llevar? Vamos a darle otro clic. A ser victoriosos en Cristo. Vamos a ver el versículo 13 y el 14. Dice, en la segunda parte: os escribo a vosotros, jóvenes. Habíamos quedado que los jóvenes eran hermanos inmaduros en la fe todavía, cristianos que estaban iniciando su carrera cristiana. Jóvenes, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y otra vez en el versículo 14: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y qué dice? Y habéis vencido al maligno. La tercera característica de la familia de Dios, o de los miembros de la familia de Dios, es que son victoriosos o vencedores en Cristo. Recordemos, ¿cuándo obtuvimos victoria en Cristo? ¿O cuándo Cristo tuvo victoria para nosotros? Cuando murió en la cruz, cuando resucitó de la tumba. Es ahí cuando Cristo dijo: soy el vencedor, he vencido la muerte, al Hades, a la tumba, al diablo, al infierno. Soy vencedor sobre todas esas cosas. Y esa victoria no se la quedó para Él. Esa corona no se la quedó para Él, sino que dijo: es para ustedes, en beneficio suyo, en favor de ustedes. Son victoriosos. La iglesia, hermanos, tiene victoria en Cristo.
Pero como decíamos, esa es nuestra posición. Ya somos victoriosos en Cristo, pero diariamente tenemos que vencer esa batalla ahora personalmente. Tenemos que vencer el pecado, tenemos que vencer el enemigo que nos quiere hacer caer. Por nada entendemos que el cristiano vive constantemente en una guerra. ¿Qué es lo que dice Pablo en Efesios 6? Vamos a buscarlo rápido y vamos a descubrir qué nos dice Pablo, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. En el versículo 11 al versículo 13. Bueno, del versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué dice luego? Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Y para qué un soldado necesitaba una armadura? ¿Por qué un soldado tenía que tener su armadura? Porque iba a ir a la batalla, iba a entrar en la guerra, cuerpo a cuerpo contra otros soldados. Y es lo mismo para el cristiano, es lo mismo que Juan dice: pónganse toda la armadura de Dios, vestidos de la armadura, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y este versículo 12 es importante. Hablamos que estamos en una guerra continua, constante, día a día. ¿Contra quién? Dice: porque no tenemos lucha, no tenemos guerra, no tenemos batalla contra sangre y carne. Mi hermano, nuestros hermanos no son nuestros enemigos, pero a veces pareciera que sí, ¿no? Pareciera que ellos son mis enemigos. Es que le golpeo, saco la espada y le pico por la espalda. Pero no, Pablo no dice que nuestros hermanos son nuestros enemigos. ¿Con quién tenemos guerra verdaderamente? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos guerra, hermanos, contra el diablo y todo su ejército, contra todo su sistema que él ha planeado para hacernos caer como hijos de Dios. Es contra él la guerra. Y por eso Pablo dice: vístanse de toda la armadura de Dios. Y en esa guerra Juan dice: ustedes son victoriosos en Cristo porque Él ha ganado la batalla. Pero necesitan seguir luchando día a día. ¿Qué dice luego el versículo 13? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, por medio de estos pasajes nos damos cuenta que vivimos una guerra, no contra los hermanos, sino contra Satanás y todas sus huestes espirituales. Esa es la verdadera guerra en la cual nosotros debemos salir vencedores. Necesitamos salir victoriosos. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Bueno, podemos iniciar desde el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está nuestro abogado del que habla Juan. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice?
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si somos más que vencedores, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto me recuerda a Hebreos cuando dice, ustedes aún no han combatido hasta la sangre contra el pecado, no han ido hasta la muerte para combatir el pecado. Pero aún si fueran a la muerte, ¿qué dice Pablo? Son más que vencedores, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué Él ganó? Porque de Él es la victoria, y esa victoria nos la ha dado a nosotros. Y por eso podemos decir gracias a Dios por Jesucristo, porque ahora somos salvos, somos perdonados, ahora podemos crecer en el conocimiento de Cristo, y ahora entendemos que somos victoriosos en Cristo Jesús, porque Él ha ganado la batalla, hermanos, la que nosotros no podíamos ganar. Él ha ganado y nos ha dado la corona y nos ha dado ese cinturón. Son vencedores, y nosotros levantamos ese cinturón y decimos, creo en Cristo, Él es mi Rey, Él es mi Salvador, por lo tanto a Él sirvo, a Él le doy gloria, y a Él le doy honra por todos los días de mi vida. Aunque muera, voy a darle gloria a Cristo. Por lo menos así debería ser. Y es el anhelo de cada uno de nosotros, que así llegue a ser. Crecer de tal manera que si es necesario poner nuestra vida, poderla dar por el Evangelio de Cristo. Bueno, hemos visto la primera parte. Bueno, lo siento, no pude hacerlo más corto. Vamos a volver a la primera carta de Juan y vamos a pasar a la segunda parte ahora. Una familia que crece, lo hemos visto, y que rechaza al mundo. Vamos a darle un clic ahí. Ya hemos visto, somos perdonados, por tanto, hay un deseo en nosotros de conocer más a Cristo, más al Salvador, y ese conocimiento nos va a llevar a ser victoriosos en Cristo, y esa victoria nos va a llevar a rechazar al mundo. Vamos a ver el versículo 15 del capítulo 2 de 1 de Juan, donde dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla el mundo? Se referirá a las montañas y los árboles y el mar, que es bien bonito y que todos queremos ir. No se refiere necesariamente a eso. Se refiere al sistema que rige este mundo, a todo el pecado que está. Recordamos que vivimos en un mundo caído en pecado, y ese pecado como dice el escritor a los Hebreos, nos asedia, nos está picando ahí para que nosotros caigamos. Y eso es lo que nosotros debemos rechazar como familia de Dios, como familia de Cristo. Dice, si no améis al mundo, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora Juan vuelve otra vez a dar evidencias de una persona que está viva o muerta espiritualmente. Dice, si tú amas al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en ti. Y si el amor del Padre no está en ti, por lo tanto, no eres cristiano. Y si no eres cristiano, no eres salvo. Y si no eres salvo, el día que mueras o el día que Cristo regrese, vas a ir a la condenación eterna, vas a ir al infierno. Por eso dicen, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Muy parecido a lo que dice Santiago en su carta también. Santiago 4:4, ¿qué es lo que dice? Dice así: oh almas adúlteras. Santiago empieza con una frase bastante fuerte, ¿no? Oh almas adúlteras, es como más o menos como la expresión de Jesús en contra de los
fariseos, ¿no? ¿Qué les dice? O bueno, no recuerdo fue Jesús o Juan el Bautista. Generación de víboras. Dice luego Jesús, sepulcros blanqueados que por fuera están hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Es una expresión más o menos así. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué dice? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues, dice, que quiera ser amigo del mundo se constituye o se declara enemigo de Dios. Es aquel hombre que se pone los guantes de box y levanta las manos y dice: Dios, peleemos, soy tu enemigo, vamos a pelear y a ver quién gana. Claro, sabemos quién va a ganar. Y si sabemos que va a ganar, ¿por qué nosotros muchas veces nos ponemos los guantes y levantamos las manos y decimos: ¿un tiro, Dios? ¿Una pelea? ¿Por qué? Porque nos desenfocamos de lo que somos, perdonados por Cristo. Toda la sangre de Cristo fue derramada en nuestro favor. Pero muchas veces nosotros queremos ser amigos del mundo. Y muchas veces amamos las cosas que el mundo nos ofrece, el pecado que hay en el mundo. Muchas veces salimos corriendo a buscarlo. Pero ¿qué dice Juan? No amen al mundo, porque si ustedes aman al mundo es una señal de que el amor del Padre no está en ustedes. No han conocido a Cristo como su Salvador. Veamos otro punto. Entonces, la familia de Dios rechaza al mundo. ¿Por qué? Porque sabe una cosa: que lo que el mundo ofrece no viene de Dios. La familia de Dios rechaza al mundo porque sabe que lo que el mundo ofrece no viene o no proviene de su Padre. Veamos lo que dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. De un mundo caído, de un mundo pecaminoso en extremo. De ahí vienen todas las cosas que el mundo ofrece. ¿Cuáles son esas cosas? Los deseos de la carne. ¿Qué quieren decir los deseos de la carne? Lo que llama la atención a mis propios deseos, a mi cuerpo. Muchos relacionan esto de los deseos de la carne con deseos más sexuales, pero no necesariamente se enfoca solo ahí. Claro que lo incluye también, pero hay muchas otras cosas más que mi carne desea hacer y que van en contra de la voluntad de Dios. Otra de las cosas dice los deseos de los ojos. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? Todas las cosas que entran por mi vista que me llevan a pecar. Es como cuando Jesús estaba hablando ahí con las personas y les dijo: todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. Esos son los deseos de los ojos. ¿Y qué dice más? Y la vanagloria de la vida. La fama que muchos deseamos tener. Yo quiero ser un predicador de esos bien famosos y quiero ir a las conferencias enormes donde hay cientos y cientos de cristianos y yo quiero pararme y enseñarles a todos. No porque quiera mostrar a Cristo, no porque quiero que el nombre de Cristo sea conocido, sino porque yo quiero ser conocido. Quiero que todos hablen de mí, porque yo soy el famoso, yo soy el gran predicador. No se trata de eso. Nosotros no necesitamos ser famosos. Cristo es famoso y va a seguir siendo famoso. Lo proclamemos nosotros o no. Cristo va a ser conocido. Y dice la Biblia que el conocimiento de Dios va a llenar la tierra como las aguas llenan la mar. Cristo no necesita de nosotros. Y nosotros no necesitamos ser famosos.
El más grande deseo que nosotros debemos tener es hacer conocido a Cristo. Y no importa si nosotros seamos famosos o no, eso no importa, es el último lugar, ni siquiera debería existir ese deseo. El deseo que todos debemos tener es que Dios sea levantado y sea glorificado, porque para eso estamos aquí, ese es nuestro propósito, ese es el propósito de la iglesia, que el Evangelio recorra y el reino de Dios sea extendido por toda la tierra, para que el Salvador sea conocido de todos los hombres. Bueno, este patrón aquí, los deseos de los ojos, bueno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es algo que lo vemos desde el principio de Génesis. ¿Recuerdan cuando la serpiente vino e intentó a... ¿cómo se llama esa mujer? Yo no me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? Eva, excelente, sí se acuerdan. Bueno, Eva en Génesis 3, vean lo que pasa aquí. Génesis 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: de todo fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, me imagino, no sé, la cara de la serpiente bien, bueno, no sé cómo era en ese momento, tal vez era igual que ahora, no sé, pero con sus ojos así bien profundos, no moriréis, no, Eva, no vas a morir. Y luego, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó con la mujer? Y Eva, bien convencida, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Los deseos de la carne, es bueno para comer, se me antoja. No sé qué fruto era, no sé de qué color era. Vamos a imaginarlo como rojo, así bien brillante. Ay, brillaba ese fruto y Eva dijo, qué ganas de comer ese árbol, ese fruto. Tengo muchos frutos que comer, pero no quiero muchos frutos, yo quiero uno, y es ese que brilla a mis ojos. Los deseos de la carne. Y dice luego, y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Entró por su vista, los deseos de los ojos. Y luego, y árbol codiciable, ¿para qué? Para alcanzar sabiduría, para ser como Dios, la vanagloria de la vida. Quiero ser como Dios. ¿Recuerdan Ezequiel cuando describe posiblemente la caída de Satanás o el pecado de Satanás? Quiero ser como Dios, y en el trono de Dios, o junto al trono de Dios, me voy a sentar. ¿Y qué pasó con Satanás? En lugar de ir para arriba, ¿a dónde fue? Para abajo. Y dijo en algún momento Jesús, veo a Satanás caer como un rayo. Lo veo caer desde donde estaba, y ahora está en lo más bajo. A eso nos lleva esto que está describiendo Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida nos hacen caer como un rayo. Pero recuerden que somos familia de Dios, por lo tanto rechazamos todas estas cosas que el mundo nos ofrece, no por nuestro poder, no por nuestras posibilidades, no porque seamos bien santos, sino porque Cristo ha vencido, porque somos justificados delante de Dios. ¿Y cuál es el último punto? Y la familia de Dios rechaza el mundo porque sabe que lo que el mundo ofrece no viene de Dios, sino que viene del mundo caído, del diablo mismo, y también porque el mundo es pasajero. Porque este mundo va a pasar. Vean el versículo 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo, hermanos, este sistema que gobierna, va a pasar.
es pasajero, se fue, no está más. Pero ¿qué dice? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No será como el mundo que va a desaparecer, que se va a ir, que va a ser destruido, sino que va a permanecer para siempre al lado de su Padre. Yo creo que nadie en su sano juicio, teniendo mucho dinero, empieza a buscar un banco y encuentra un banco que está al punto de la quiebra y dice, voy a meter mi dinero ahí. Sé que va a ir a la quiebra, pero de todos modos quiero poner toda mi confianza en ese banco que va a desaparecer prontamente. ¿Ustedes lo harían? No, nadie. Por lo tanto, la familia de Dios no pone sus intereses en el mundo porque sabe que va a desaparecer. La familia de Dios pone sus intereses ¿en dónde? En Dios, en Cristo, porque solamente Él es eterno, porque Él es el principio y el fin, el primero y el último. Cuando todo esto desaparezca, Él va a seguir siendo. Él era, ha sido y será por los siglos de los siglos. Así que nosotros, hermanos, somos la iglesia de Dios. Pablo dice la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esa familia va en continuo crecimiento, rechazando al mundo todos los días de su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, porque siempre tienes palabras de ánimo, de aliento, de exhortación, muchas veces de reprensión cuando estamos desviándonos del camino, Padre. Te damos gracias por Jesucristo, que nos ha hecho más que vencedores, que por medio de Él ahora podemos tener perdón del pecado, Señor. Gracias, le damos gloria, le damos honra, lo reconocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que reina y seguirá reinando por los siglos de los siglos, Padre. Te pedimos que tú nos des el poder por medio de tu Espíritu Santo para vivir de una manera correcta, vivir de la manera como tu familia debe vivir, Señor. Que como miembros de esta iglesia y de la iglesia que Cristo ha rescatado para sí mismo, podamos vivir de una manera santa, Padre, para poder agradarle, para poder hacer que Él sea reconocido en todas las naciones, Señor. Te damos gracias y queremos pedirte por nuestras vidas en esta mañana, Padre, en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.